El calentamiento global es una de las amenazas más importantes de nuestro tiempo, y cuando hablamos de sus causas, rápidamente pensamos en fábricas, automóviles y combustibles fósiles. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el origen de este fenómeno tiene raíces mucho más profundas que se remontan a tiempos anteriores a la revolución industrial. Para entender plenamente el calentamiento global, debemos viajar en el tiempo, e incluso fuera de la Tierra, para descubrir una historia fascinante y a menudo sorprendente. Pocos se detienen a pensar que el calentamiento global no es exclusivo de nuestro planeta. Marte, el planeta rojo, también ha mostrado signos de calentamiento en las últimas décadas. Esto ha dejado perplejos a algunos científicos, ya que Marte no tiene fábricas ni emisiones humanas. Lo que parece estar ocurriendo es que los cambios en la órbita y la inclinación del eje del planeta afectan la cantidad de energía solar que recibe. Estos fenómenos cíclicos, conocidos como variaciones de Milankovitch, también han afectado la Tierra en el pasado y han contribuido a los cambios climáticos prehistóricos. Aunque solemos pensar que la revolución industrial fue el comienzo de nuestra influencia sobre el clima, hay investigaciones recientes que sugieren que los humanos comenzaron a afectar el clima hace miles de años. Un estudio publicado plantea que la agricultura temprana, especialmente la deforestación para el cultivo y la domesticación de animales, comenzó a liberar dióxido de carbono y metano en la atmósfera hace unos 5.000 años. Estos gases, conocidos como de efecto invernadero, comenzaron a acumularse mucho antes de lo que podríamos haber imaginado. Uno de los ejemplos más curiosos es la domesticación del ganado. Las vacas, en particular, son grandes productoras de metano debido a su sistema digestivo, que descompone el material vegetal en sus 4 estómagos. Se cree que hace unos 3.000 años, el aumento en el número de vacas domésticas pudo haber contribuido a un ligero aumento en las temperaturas globales. Si bien gran parte del dióxido de carbono liberado por los humanos ha permanecido en la atmósfera, la Tierra tiene un salvavidas natural que ha estado luchando por mantener el equilibrio climático: los océanos. Durante siglos, los océanos han absorbido grandes cantidades de dióxido de carbono, actuando como un amortiguador que ha retardado los efectos del calentamiento global. De hecho, los océanos han absorbido aproximadamente el 30% del dióxido de carbono emitido por la actividad humana. Sin embargo, este proceso no está exento de consecuencias. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, forma ácido carbónico, lo que provoca la acidificación del océano. Este cambio en la química del agua está comenzando a afectar a los ecosistemas marinos, en particular a los corales y a las criaturas con conchas de carbonato de calcio, que se disuelven más fácilmente en agua ácida. En otras palabras, mientras los océanos nos han ayudado a mantener el calentamiento global bajo control, están pagando un precio alto por ello. Otro dato sorprendente en la historia del calentamiento global es el papel que los humanos han jugado en los cambios climáticos regionales, aunque de manera inadvertida. Durante la época de los vikingos, la deforestación masiva en Europa contribuyó a un cambio climático que ayudó a provocar la pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento que duró desde el siglo XIV hasta el XIX. En su expansión por Escandinavia, los vikingos talaron enormes cantidades de bosques para construir barcos y casas. La pérdida de estos bosques no solo alteró los ecosistemas locales, sino que también afectó la cantidad de carbono que podía ser absorbido por la vegetación, lo que llevó a un enfriamiento regional. Este cambio climático regional, junto con otros factores naturales, contribuyó a que el clima en Europa se volviera mucho más frío durante varios siglos. A pesar de los factores históricos mencionados, es innegable que el gran catalizador del calentamiento global moderno fue la revolución industrial. Antes de esta era, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de aproximadamente 280 partes por millón. Desde entonces, esa cifra ha aumentado a más de 420 partes por millón. El uso masivo de carbón, petróleo y gas ha liberado cantidades sin precedentes de gases de efecto invernadero en la atmósfera, acelerando un proceso que, como hemos visto, ya estaba en marcha. Sin embargo, lo que hace que el calentamiento global actual sea tan alarmante no es solo la cantidad de gases emitidos, sino la velocidad a la que estamos alterando el clima.
Los cambios que solían tardar miles de años ahora ocurren en cuestión de décadas. El origen del calentamiento global está lleno de sorpresas y contradicciones. Desde las primeras comunidades agrícolas hasta los vikingos, y desde Marte hasta los océanos de la Tierra, nuestra influencia en el clima ha sido mucho más extensa de lo que podríamos haber imaginado. La pregunta que queda por responder es, ¿qué haremos con este conocimiento? Ahora que comprendemos mejor el papel que jugamos en el calentamiento global, tanto en el pasado como en el presente, tenemos una responsabilidad clara. El futuro de nuestro clima está en nuestras manos, y las decisiones que tomemos en los próximos años definirán no solo nuestro destino, sino el de todas las especies que comparten el planeta con nosotros. En definitiva, el calentamiento global no es simplemente un fenómeno moderno causado por las industrias, sino una compleja interacción entre la naturaleza y las actividades humanas que comenzó hace miles de años y que ha sido alimentada por nuestra creciente dependencia de la energía fósil. Y aún estamos escribiendo el próximo capítulo de esta historia. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para que más contenido como este te siga llegando. Adiós.